Comunidad primitiva fue el primer modo de organización socioeconómica de que se tiene registro en la historia de nuestra especie. Es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Con el inicio de la civilización humana se formaron sociedades previas a la llamada revolución del Neolítico hace 9000 años y el descubrimiento y masificación de la agricultura. Organización inicial era más adecuada a una comunidad humana nómada o seminómada que vivía de la caza, pesca, recolección. En ella las distinciones de clase o estrato social, incluso de género, no eran todavía necesarias ni relevantes. Las comunidades primitivas eran modestas en su tamaño y número de integrantes, al menos en comparación con las que surgieron luego. Ejercían un modo de cooperación simple entre los individuos, permitiendo así la subsistencia de la población, siempre y cuando no creciera demasiado y sus necesidades superaran la capacidad productiva disponible. Además, al ser imposible la acumulación de bienes, otras actividades como la innovación o la expresión artística eran mucho más difíciles. Por todo esto, se le considera el punto de partida de la civilización humana. Característica de la comunidad primitiva. Era una sociedad nómada o seminómada que vivía de la caza, pesca y recolección. Ausencia de la propiedad privada y de sistema de clases sociales. Ausencia del intercambio económico, comercio o trueque. División del trabajo conforme a la edad y sexo, pero siempre en base a la capacidad física del individuo. Herramientas de trabajo sumamente rudimentarias, de origen lítico o de hueso o de madera. Transmisión matrilineal, es decir, a partir de la madre como garante del patrimonio, en lugar del padre como sería después. Ausencia del matrimonio. Las relaciones íntimas se organizaban en base a la poligamia o poliandria y la prohibición del incesto. Bajísima capacidad de producción, apenas para el sustento, por lo tanto muy poca capacidad de innovación o de acumulación o de progreso. Baja tasa de supervivencia individual. Modo de producción asiático. Es otro tipo de sociedad no occidentales.
mm, economías asiáticas las cuales dan lugar al desarrollo revolucionario distinto a los occidentes. Todos ellos basados en las fuerzas productivas y la relación de producción. Característica del modo de producción asiático. Se establecen para economías que no forman parte del occidente. Muchos teóricos lo han puesto para las economías que han estado bajo dominio colonial. No existe un consenso sobre la referencia a dicho modelo de producción. El Estado jugaba un rol predominante a través del control estatal. Hacía referencia a distintos territorios, aunque estos presentaban grandes diferencias. Es un concepto que ha generado un gran debate a lo largo de la historia. Cronología de los modos de producción. Se iban sucediendo a lo largo de la historia. Se han ido desarrollando nuevas formas de organización la producción por el orden cronológico. El modo de producción primitivo, el modo o comunismo primitivo, modo de producción asiático, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y el modo de producción socialista según de acuerdo con Carlos Marx. Principios de la división del trabajo. Según Adam Smith, el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la actitud, destreza, sensatez con que ésta se aplica o dirige o por doquier parece consecuencia de la división del trabajo. Basa que los cambios en el sistema económico, en el desarrollo de las fuerzas productivas, del modo de producción feudal hacia un modo de producción capitalista, ello fundamentado en la visión del trabajo y en concreto en la visión técnica del trabajo. Se trata de replantear la esencia misma del proceso productivo. Para ello se busca el desarrollar las fuerzas productivas en cuanto a la capacidad productiva del trabajo, con la división del trabajo como elemento clave que va a permitirlo. Este aumento considerable en la cantidad de productos de un mismo número de personas puede confeccionar como consecuencia de la división del trabajo. Produce tres circunstancias distintas. Primero, una mayor destreza de cada obrero en particular. Segunda, del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra. Y por último, la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el trabajo
capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. Se acaba con el trabajo del artesano, que hacer la totalidad de la mercancía, desde adquirir y manipular las primeras materias, concebir el producto, fabricarlo en todas sus partes, componentes, hasta venderlo. Y se sustituye por el obrero colectivo, por cuanto se descompone el proceso productivo en un conjunto de operaciones elementales que pasarían a ser efectuados por un conjunto de obreros especializados, adiestrados en una o solo una de las partes. Se sustituye el individuo y se sabe que sabe hacer todas las partes más o menos bien, por un conjunto de individuos que hagan muy bien, muy rápido, a menor costo salarial, cada una de las partes ahora aisladas.